en cada uno de los componentes, ¿no? Es decir, se distribuye de igual forma acá, acá, acá y acá, cuando están paralelos. Es decir, el voltaje total en este caso va a ser igual al voltaje 1, es decir, a la resistencia 1, al voltaje 2, igual al voltaje 3 y voltaje 4. Y bueno, si tuviéramos más componentes, pues en paralelo, claramente, el voltaje sería el mismo, ¿no? ¿Qué más? Sabemos que la resistencia equivalente, acá hablamos, anteriormente hablábamos de la capacitancia equivalente, en este caso la resistencia equivalente, y en paralelo va a ser igual a 1 sobre la suma de los inversos de cada resistor. Es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, 1 sobre R3 y 1 sobre R4. ¿Sí? A ver, ¿alguien entró? ¿Listo? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que la corriente, tenemos este respecto aquí y tenemos aquí. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un circuito en paralelo es que la corriente total, sí, yo aquí la llamé como I sub T, la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes en cada uno de los componentes. Es decir, la corriente en el resistor 1, corriente en el resistor 2, la corriente en el resistor 3 y más la corriente en el resistor 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente, si nosotros tomamos esta nuestra dirección de la corriente, cuando llega a este nodo, que está aquí, cuando llega a este nodo, la corriente se divide, ¿no? Pasa una parte de la corriente hacia este lado y otra parte, el resto de la corriente sigue en esta dirección. Cuando llega a este nodo, lo mismo, pasa una parte de la corriente en este lado y sigue, y así sucesivamente, ¿sí? Por eso, la corriente total va a ser la suma de las corrientes en cada uno de los resistores en paralelo, ¿no? Bueno, esas tres cositas son bien, son algo que siempre debemos tener en cuenta, por lo menos para el caso de un circuito en paralelo, que es lo que tenemos acá. Bueno, ya sabiendo eso, para solamente resolver aquí esta parte, tenemos el voltaje total, tenemos, tenemos, eh, tenemos cada uno de los valores de las resistencias, ¿cierto? Y nos piden llenar este cuadro acá. El voltaje de entrada, ya sabemos que el voltaje en cada uno de los resistores es el mismo que el voltaje de la fuente, entonces lo llenamos acá, ¿no? El voltaje de la resistencia 1 va a ser de 50, el voltaje de la resistencia 2 50, 50. ¿Sí? Siempre es bueno como tener estas tablitas acá que ayudan a uno como a dar un panorama más fácil de los valores que tenemos y lo que podemos calcular. Bien, entonces aquí el ejercicio se simplifica mucho. El voltaje es el mismo en todos los resistores. Ya solamente me queda calcular la corriente en cada uno de los resistores. Entonces, para calcular la corriente, nosotros sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? El corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos el valor del voltaje y tenemos el valor de la resistencia. Entonces así, de esa manera calculamos la corriente I1, I2,
y 3 y 4. El voltaje es el mismo para todos y lo que va cambiando es la resistencia. ¿Sí? Digamos, ustedes allá lo pueden verificar, ¿no? Y aquí les voy a colocar los datos de una vez. Por ejemplo, acá en la resistencia 1 da 1000 miliamperios. En la resistencia 2 da 50. En la resistencia 3, 16.6. Y en la resistencia 4 da 5. ¿Listo? Así esto sería igual al voltaje total sobre la resistencia 1, voltaje total sobre la resistencia 2. ¿Sí? Un momento. Bien. Y listo, ahí tendríamos la corriente en cada uno de los resistores. Y por último, la potencia. Bueno, la potencia también es otro cálculo directo. La potencia es igual a la corriente por la resistencia. La corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Entonces, para calcular, bueno, lo mismo. Para calcular la potencia ya tenemos el valor de la corriente, tenemos el valor de la resistencia de cada uno de los resistores. Simplemente es reemplazar y calcular. Y aquí sí no tengo los valores, las respuestas de esto, no los calculé, pero bueno, ustedes lo calculan allí. Lo importante acá, esto ya solamente es álgebra y meter valores a la calculadora y listo. Lo importante es acá es entender esta partecita sobre el análisis del circuito. ¿Listo? Ustedes terminan y llenan estos cuadritos de acá, lo de la potencia. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Hay dudas en este problema? No, profe. Ok. Bien. Bueno. Pasamos al siguiente problema, que ya no es como tal análisis de un circuito, que dice lo siguiente. Dice, sobre un resistor de 10 ohmios se mantiene una corriente de 5 amperios durante 4 minutos. ¿Cuántos coulomb y cuántos electrones pasan a través de la sección transversal del resistor durante ese tiempo? Bien. Entonces, bueno, primero tenemos la corriente que es de 10 ohmios. Perdón, tenemos corriente de 5 amperios. Y tenemos la resistencia que es de 10 ohmios. Y me preguntan que cuántos coulomb y cuántos electrones pasan a través de la sección transversal del resistor durante ese tiempo. Entonces me dan un determinado tiempo que es de 4 minutos. Que esto
¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿cuántos coulomb pasan a través de esa sección de entrada, ¿no? Entonces nosotros miramos qué viene siendo la corriente eléctrica, ¿no? Ustedes saben que la corriente eléctrica, en términos sencillos, o más específicos más bien, vendría siendo el flujo de las cargas, ¿sí? Movimiento de cargas a través, bueno, en este caso a través de un material conductor, ¿no? Es decir, la corriente es igual a la variación de la carga, es una variación de la carga con respecto al tiempo, ¿sí? Es el movimiento de las cargas a través de un material conductor, ¿sí? Esto es lo que se define como la corriente eléctrica. Entonces, si a mí me está preguntando que cuántos Coulomb, ¿no? Es decir, cuánto es este delta de Q, básicamente, cuántos Coulomb están pasando por un resistor durante un tiempo determinado que nos lo dan, que es de 4 minutos. Es decir, que la carga va a ser igual a la corriente por esa fracción de tiempo, ¿sí? Tenemos la corriente que pasa a través del resistor y tenemos el tiempo. Simplemente tendríamos que calcularlo. El tiempo lo debemos pasar a segundos, ¿cierto? No lo podemos trabajar en minutos, sería 4 minutos, 60. Sería 124. 1024. ¿Sí? Profe, ¿no serían 240 segundos? 6, 4. Ah, perdón, sí. ¿Qué cuenta estaba haciendo yo? Serían 60. 424, sí, 240, perdón. Estaba pensando en otra cálculo. 240 segundos. Por la corriente. Estaba pensando en binario. No, estaba pensando en otro problema que tiene otra conversión. No sé por qué. Bueno, perdón. Eh, Tenemos entonces la corriente y tenemos el tiempo. Eso me da, eso me da 1200 coulombs. ¿Sí? Esa es la cantidad de coulombs que está pasando a través de ese resistor durante ese tiempo. Y ya lo otro que pide es cuántos electrones pasan a través de esa sección transversal. Entonces, nosotros sabemos algo. Nosotros sabemos que un electrón, ¿cierto? Equivale a 1.6 punto 19 por 10 a la menos 19, ¿no? Coulomb. La pregunta es, ¿cuántos electrones son 1200 Coulomb? ¿Sí? A la final me está preguntando es esto. Es solo una conversión. Entonces, si hacemos esta regla de 3, vendría siendo que n es igual a los 1200 Coulomb sobre
1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb por un electrón, que sería la unidad, ¿no? Coulomb y Coulomb se cancelan y esto me da un valor muy grande. 7.5 por 10 a la 21, que esa sería la cantidad de electrones que están pasando a través de ese resistor en ese determinado tiempo, ¿no? Les corroboran ahí el cálculo. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Vale. Bien, entonces, siguiente problema. Bueno, este problema es... bueno, este problema es muy directo, la verdad. Dice, bueno, tiene el área de la sección transversal del riel. Dice, el área de la sección transversal del riel de acero de un tranvía es de 7.1 pulgadas. Profe, Ahí le quiero hacer la pregunta del chat. ¿Cómo? ¿Hay una pregunta en el chat? Ah, perdón. Y no, pues a mí no me han dicho, pero a ver, según me había comentado el profe Ricardo, si hacemos las cuentas, ¿no? Teoría hoy dejamos casi prácticamente listo el práctico 5, ¿listo? O sea, después de que terminemos el tema 8, el práctico 8, en teoría a la semana sería el parcial, es lo que entiendo, ¿no? Entonces, el práctico 5 lo terminamos prácticamente hoy. Yo les dejaré lo último, el último ejercicio para que ustedes lo hagan. La otra semana, en teoría, entramos con el 6 y el práctico 7, ¿no? Que del práctico 7 tengo entendido, y mal no recuerdo, me dijo el profesor que del práctico 7 van a ver prácticamente los problemas dentro de la teoría. O sea que no quedan muchos, no quedarían muchos problemas, no sé cuántos, pero bueno, eso fue lo que él me comentó. Eso sería la otra semana. Es decir, que el práctico 8 lo resolveríamos de este, lo terminamos de resolver de hoy en 15, ¿sí? Eso quiere decir, a ver, eso sería la otra semana. Que yo intuyo que el parcial debe ser para el 15 o 17 de junio. Es lo que creería yo, no sé. No, no sé si hay festivos hasta aquí ahorita de por medio. No sé si alguien me saca de dudas. no, para esa fecha no, el 20, pero... no. Ah, está lejos. Sí, es lo que creo yo, ¿no? Pero no me ha dicho como tal oficialmente, ¿sí? Pero se estimaría que para esa fecha. Profe, ¿y después queda algún otro parcial o ya está? Eh, en teoría, a ver si quedan, ¿cuántos temas faltan? Faltan, debería ser, creo que sería el último, ¿no? Me parece a mí, no, eso sí no me lo he comentado, pero eso, porque quedarían dos últimos temas, el último tema, no sé, no creo que de aquí vaya a sacar parcial. Por lo general, me disculparán acá la ignorancia, no conozco bien cómo trabajan acá las diferentes materias, pero cuántos parciales no, por lo general le suelen hacer a ustedes, o eso depende mucho del profesor. No, no depende del profesor. Por lo general son dos, pero en este vamos a tener tres, por lo que tengo entendido. Oh, ok. Sí, sí, o sea, bueno,
Obviamente yo no soy de acá. Entonces no estoy todavía familiarizado con la forma en que califican y demás cosas. Entonces no es mucho que les pueda aportar. Pero bueno, ok, pero ya solucionado la duda. Bien, entonces continuamos acá. Bien, entonces decía, bien, el área transversal de un riel de acero de un tranvía es de 7.1 pulgadas al cuadrado. Y pregunta que cuál es la resistencia de 10 millas del riel y nos dan la resistividad del acero, ¿no? Bien. Ahora ustedes saben que la resistencia en términos, en este caso en términos de la resistividad, es igual a la resistividad que se define como ρ por la longitud, es decir, el trayecto, en este caso, sobre el área transversal de ese material. ¿Sí? Entonces, tenemos resistividad, tenemos la longitud y tenemos el área. O sea, está todo. Solo es hacer las conversiones de 7.1 pulgadas y de las 10 millas, que son la longitud, ¿no? La longitud que es de 10 millas. Tenemos 7.1 pulgadas. ¿Qué es esto? El área que vendría siendo 7.1 pulgadas se escribe como inch. Y al cuadrado. Y la resistividad, que bueno, eso sí ya está 6 por 10 a la menos 7 ohmio por metro. ¿Sí? Entonces, bueno, no tiene mayor resolución el problema sino eso. Esto queda, a ver, ahí para que les quede una vez la transformación. Esto quedaría en metros, 45. Ahí estoy como volando. Eso. Bueno, simplemente reemplazan y lo calculan, no tiene mayor cosa. Bueno, pasemos a lo que viene siendo más interesante. Profe, no entiendo eso de la resistividad del acero. ¿Qué pasa? La resistividad del acero, o sea, ustedes saben que cada material, un material en específico, por ejemplo, sería el acero, sería el cobre, sería, eh, no sé, estaño, etcétera, etcétera, tienen una cierta, lo que se define como la resistividad específica o la resistencia específica del material, ¿sí? Eso viene siendo esta resistividad. Y es una constante, por lo general viene siendo una constante. Claro, bajo ciertas Sí, condiciones, lo que no ¿no? entiendo es de cuánto es ese 10, 6 por 10, 7, ¿qué es? Esto es 6 por 10 a la menos 7 ohmio por metro. ¿Sí? Ah, ahora sí lo entiendo, está bien. No entendía cómo lo habían Ok, puesto la ok. nomenclatura, ese 7 que no estaba, ahora Sí, entiendo. no, ahí se cortó el texto y bueno.
Pero sí, ir haciendo esto. Ok. Bueno. ¿Dónde estábamos? Por acá. Bien, entonces miremos el siguiente problema. Tenemos aquí nuestra tablita y me dicen rellenar el cuadro. Nuevamente, ya rellenar cuánto es el voltaje, cuánto es la corriente y la potencia en este circuito. Bien, entonces, nuevamente, definimos en el esquema nuestro polo positivo, nuestro polo negativo, ¿cierto? Y el sentido de la corriente, nuevamente de positivo a negativo. Listo. Entonces, acá, como podemos ver, pues es un circuito mixto, ¿cierto? Que tiene el resistor R1 y R2, están en paralelo y a su vez estos resistores están en serie con el resistor 3. ¿Listo? Bien. Entonces, primero que todo, para simplificar el problema, lo que vamos es hallar lo que es la resistencia equivalente de todo el circuito, ¿no? ¿Esto con qué fin? Con el fin de encontrar cuál es la corriente total. Ya habíamos definido lo que era para un circuito en paralelo, ¿cierto? Digamos las características de un circuito en paralelo, que son estas tres que deben tener en cuenta. Entonces, bueno, lo mismo vamos a hacer para el circuito. Bueno, voy a aprovechar acá y voy a enunciarlo para el circuito en serie. ¿Sí? Si nosotros hablamos de un circuito en serie, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En este caso, el circuito en serie, el voltaje total ya no es el mismo en todos los componentes que se encuentran en serie, sino va a ser la suma de los voltajes. Es decir, esto aquí lo coloco de manera general, no tiene nada que ver con esto. Es decir, sería el voltaje 1 más el voltaje 2 en el compuesto 1, el compuesto 2, más el voltaje 3 más lo que haya, ¿no? Si miramos la resistencia equivalente en serie, pues viene siendo la suma de la resistencia, ¿no? Resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y la corriente total, cuando se trabaja un sistema en serie, en cada uno de los componentes va a ser la misma. Bueno, los componentes que están en serie, ¿no? Va a ser exactamente la misma. Es decir, la corriente total va a ser igual a I1, va a ser igual a I2, y así sucesivamente. ¿Listo? Bien, entonces, para hallar aquí en este caso la corriente total, lo que vamos es a simplificar como tal el circuito a uno más sencillo, ¿cierto? Y para eso primero tomamos este circuito, estas dos resistencias que están en paralelo. De tal manera que podamos calcular la resistencia equivalente. Entonces, para este caso, la resistencia equivalente de esta pequeña malla que están dos resistores en paralelo va a ser, para poder calcularlo, va a ser igual a 1 sobre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. ¿Sí? Que es lo que hemos visto arriba. Entonces, tenemos el valor de la resistencia 1 que es de 12 y tenemos el valor de la resistencia 2 que es de 2. Ustedes allá verifican, pero al resolver esto, la calculadora les va a dar
4 ohmios. ¿Sí? La resistencia equivalente entre R1 y R2 es de 4 ohmios. Ahora nuestro circuito sería, a ver, nosotros escribimos nuevamente nuestro circuito, sería algo así. Tendríamos aquí una resistencia perdona un poco lo chueco. Tendríamos, esta sería nuestra fuente. Y esta de acá vendría siendo la resistencia equivalente y esta sería la resistencia 3. De tal manera que la resistencia equivalente y la resistencia 3 se encuentran en serie. ¿Listo? Entonces voy a hallar la resistencia equivalente en base a esto. Entonces la resistencia equivalente en serie va a ser la suma de las resistencias, que sería la resistencia equivalente en paralelo más la resistencia 3. ¿Listo? Si calculo esta resistencia me va a dar 16 ohmios. ¿Bien? Y así, pues esto sería como tener una sola resistencia. Ya con eso, la resistencia equivalente, que sería la resistencia total del circuito, yo podría calcular lo que es la corriente total. Nosotros sabemos que la corriente total va a ser igual a el voltaje, en este caso, como estamos tomando una sola resistencia, sería el voltaje total, que sería el de 64 volts, sobre la resistencia total, que vendría siendo esta resistencia equivalente en serie, ¿no? ¿Sí? Entonces, reemplazando los valores, 64 y la resistencia equivalente, que es de 16, esto me da acá 4 amperios. ¿Listo? Esta vendría siendo la corriente total. Bien. ¿Vamos claro hasta acá? Sí. Bien. Entonces veamos lo siguiente. Ya ahorita vamos a ver para qué es este valor. Me da acá el circuito completo, nuevamente. Entonces, si nosotros analizamos la corriente, ¿qué pasaba cuando teníamos un circuito en paralelo? ¿No? Si la corriente entra a este nodo, parte de esa corriente se va a distribuir en este sentido y parte de esta corriente se va a distribuir en este otro sentido. Es decir, aquí tendría I1 y I2, ¿cierto? Estas corrientes siguen circulando y llegan a este nodo y nuevamente se juntan, ¿no? Y pasan por este resistor, que lo vamos a llamar aquí la corriente que va a pasar por el resistor 3 para mantener, digamos, un poco el formalismo. Vamos a llamarlo como I3. Pero realmente quién es I3? I3 vendría siendo la suma entre I1 y I2, ¿no? Es decir, I3 es igual a I1 más I2, que no es más que la misma corriente total, ¿cierto?
Entró una corriente completa, pasa por este nodo, se divide en dos corrientes y nuevamente se juntan y pasa por la resistencia número 3. Entonces, esto de acá, bueno, fundamental eh, para resolver el problema. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, podemos hacer el siguiente, la siguiente ¿qué? La siguiente relación. Si se dan cuenta que la resistencia 1 y la resistencia 2, bueno, la resistencia 2 es la mitad de la resistencia 1, ¿sí? Es decir, R2 es igual a R1 medios, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos la corriente total y ya sabemos que la corriente total es la misma corriente que pasa por la resistencia número 3. Es decir, que la corriente en el resistor 3 va a ser de 4 amperes. Entonces ya tenemos un valor acá. Bien. Si nosotros miramos solamente acá, ¿no? Para las dos resistencias que están en paralelo, se cumple que el voltaje es el mismo en R1 y R2, ¿no? Como están a paralelos, el voltaje en R1 y R2 son el mismo. Es decir, B1 es igual a B2. ¿Sí? Si yo reemplazo los valores de B1 y B2, bueno, no lo sé todavía cuáles son, pero en términos de la resistencia y las corrientes, vendría siendo la resistencia 1 por la corriente 1, y esto va a ser igual a la resistencia 2 por la corriente 2. ¿Listo? No tengo el valor de las corrientes, pero sí sé lo siguiente. Sé que R2 es la mitad de R1. ¿Sí? De tal manera que si yo reemplazo esa relación, tendría R1 sobre 2 por la corriente 2. R1 y R1 se cancelan y queda al descubierto que I1 es I2 sobre 2. Es la mitad de la corriente 2. Bien. Ya con esto puedo calcular, ya con esto y esto puedo calcular la corriente 1 o 2 y ya calculando una voy a deducir el valor de la otra. ¿Cómo? Pues sabemos que I3 es igual a I1 más I2. Esto ya es aquí es jugar con las ecuaciones. Todo lo que tiene que ver con circuitos es saber armar las ecuaciones y poder utilizarlas para poder resolver las incógnitas que vienen siendo en este caso corriente, voltaje y demás cosas, ¿no? Bien. Entonces, hay diferentes formas de resolverlo. Pero yo voy a tomar lo siguiente. Yo voy a tomar que, por ejemplo, que I1, a ver acá, si yo tomo que I1 es igual a I3 menos I2.
¿Sí? Si yo lo reemplazo acá, me queda I3 menos I2. Y esto va a ser igual I2 medios. ¿Sí? Tal manera que, bueno, pasó esto acá, más simple. 2 veces I3, 2 veces I2. Paso esto para el otro lado. Me quedaría 2 tercios de I3. ¿Sí? Este de acá pasa al otro azul lado sumar. Como tengo la corriente I2, se suma, me quedaría 3 y pasaría ese 3 a dividir al otro lado de la expresión. Tenía aquí el 2, me quedaría 2 tercios de I3. I3 yo lo conozco, I3 yo sé que es 4. Por lo tanto, la corriente I2 es 8 tercios de amperios. ¿Sí? Esta sería la corriente I2. ¿Sí se entendió esta parte de acá? Sí, Bien. Entonces, tenemos I2 que es 8 tercios, ¿no? Es decir, la corriente en el resistor 2 es de 8 tercios. Y ya conociendo I2, pues podemos saber cuánto es I1. I1 sabemos que es la mitad de I2. Es decir, que esto sería, eh, si dividimos 4 esto, tercios. 4 tercios. Ujú. Correcto. Bien. Esta es, como vuelvo, le repito, esta es una forma de resolverlo. Ustedes perfectamente podrían encontrar otra manera. El punto es eh, armar estas relaciones, que son cruciales para los circuitos. Es saber armar las ecuaciones. Ustedes tienen que armar las ecuaciones y ya resolver las incógnitas va a ser mucho más sencillo. Entonces, bueno, ya con la corriente, ya con la corriente podemos calcular el voltaje, ¿sí? Ya ahí podemos mirar cuánto es el voltaje en R1, en R2 y en R3. R1 y R2 ya sabemos que es el mismo, ¿no? Pues con calcular uno ya podemos suponer el segundo. Entonces, para poder calcular el voltaje, pues es la corriente por la resistencia, ¿sí? Que calculan el voltaje. eh, tenemos la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y tenemos la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces pasamos, bueno, aquí les voy a escribir de una de los valores, ustedes ahí lo corroboran. Aquí, por ejemplo, sería 16. En este lado también sería 16, porque son lo mismo. Y en R3 sería 48. ¿Sí? Y bueno, lo mismo hacen el cálculo para la potencia. Y listo. Bueno. Eh, ¿Dudas? ¿Hasta acá? Ok.
Eso se vuelve un poco extenso más por eh, escribir, armar todas las ecuaciones. Pero bueno, bien, miremos el problema número 5, que es bastante interesante. Bueno, es otra vez nuevamente un poco de lo mismo, ¿no? Es calcular los voltajes, la corriente, solo que aquí me piden calcular también, me dicen que calcule la diferencia de potencial entre el punto A y B, es decir, entre este punto y este punto. Eh, y bueno, tenemos nuevamente lo mismo, un circuito mixto, con la diferencia que tenemos dos fuentes, ¿no? Entonces ahí digamos que es poco inusual. Bien. Bien, para resolver esto, a ver, para resolver esto, vamos a partir primero encontrando la resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Listo? Entonces, de pronto eso es como siempre una recomendación cuando uno va a mirar un circuito, siempre comienza como las partes más pequeñas. Por ejemplo, a solucionar esta parte de acá y ya después, bueno, eh, Perdón, profe, que me adelanto, pero sí. eso en las baterías no sería como tener una batería puesta en la de 15, tener una de 14. Sí, la diferencia potencial va a ser de 14 como tal. Ok. En el Sí, lugar donde estaría, o con la posición de la que de 15, ¿verdad? Claro. sí, sí. Si está conectada de esta manera, ¿no? Porque si se da cuenta, a ver, ¿por qué lo digo? Yo igual le voy a explicar ahorita. Este polo positivo, polo negativo. En este caso, como están conectados al mismo polo, sí sería de 14, pero si estuviera invertido, sería de 16, ¿no? Ya ahorita Correcto, está bien. Quería sacarme la duda porque lo estaba visualizando, disculpe. ujú. Vale. Bien, entonces, bueno, primero vamos a descomponer o a resumir este circuito, ¿no? Calculando la resistencia equivalente y dejando una sola, bueno, la resistencia equivalente total. Entonces, para ello, nuevamente, miramos los que están en paralelos, que sería R3 y R4. Entonces, bueno, si calculamos la resistencia equivalente, sería resistencia equivalente en paralelo, pero igual a 1 sobre la resistencia 3 más la resistencia 4. ¿Sí? Si ustedes calculan esto, les va a dar 3 ohmios. ¿Listo? Bien. Entonces, es como si, ya bueno, imaginen aquí esto ya no estaría, sino que estaría una sola resistencia acá, que sería la resistencia equivalente en paralelo que acabamos de calcular. Esto tampoco iría, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, así de esta manera, hallando la resistencia equivalente en paralelo, tendríamos tres resistencias que están en serie, ¿no? Entonces, para hallar la resistencia equivalente en serie sería la suma de las resistencias, es decir, R1, R2, más la resistencia equivalente en paralelo que acabamos de calcular. ¿Sí? Y si calculamos esta resistencia, pues me va a dar 10 ohms. ¿Listo?
de tal manera que mis circuitos, digamos, entre comillas, eh, se vuelve esto. ¿Sí? Esta sería la resistencia equivalente. En serie, bueno, sería la resistencia equivalente total del circuito. ¿Listo? Bien. Eh, a ver, miremos ciertas cosas. Aquí ustedes podrían, primero que todo, miremos cómo es la dirección de la corriente. Ustedes podrían tomarla bien sea de acá, bien sea de acá. Por lo general uno toma la fuente de mayor voltaje, ¿no? Es decir, yo voy a tomar como referencia la fuente de mayor voltaje que sería la de 15 voltios, ¿sí? Y voy a definir la dirección de la corriente en este sentido, ¿no? Esta sería la dirección de la corriente total. Es decir, para acá, para esta esquemita que nosotros tenemos acá, pues sería esto. Esta sería la corriente. Sería en esta dirección, ¿no? Sería la dirección de la corriente total. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, voy a borrar esto acá un momentico. Analicemos un poco la corriente. Pasaría un poco similar a lo que vimos en el problema anterior, ¿no? En teoría, bueno, cuando la corriente entra acá, eh, la corriente total, parte de esa corriente se divide en este y se divide en este, llega a este nodo, nuevamente se suma todo y pasa por estos dos resistores. Es decir, aquí también tendríamos la corriente total, ¿sí? Entonces, miremos algunas relaciones ahí que podemos hacer. Por ejemplo, si miramos la resistencia, bueno, si miramos la resistencia, por orden. Si miramos la resistencia 1 y la resistencia 2, la corriente que pasa a través de ellas, como ya sabemos, en un circuito en serie, la corriente es la misma en un circuito en serie, ¿no? Es decir, que acá la corriente 1 es igual a la corriente 2. ¿Sí? Primera relación. Si miramos acá en paralelo, sabemos que el voltaje 3 es igual al voltaje 4. ¿Sí? Y bueno, aquí la resistencia 3 y la resistencia 4 son iguales. Eso se ve evidentemente. Bien. Entonces tenemos estas primeras relaciones. Eh, Ahora, bueno, para calcular la corriente total, aquí era donde quería llegar. Ustedes, cuando vieron la teoría, el profesor se las definió de manera, ¿cómo decirlo? Miraron el circuito, pues, como lo que es, ¿no? Que es una trayectoria cerrada, ¿cierto? Y lo definen, calculan esos voltajes o esas corrientes, sea cual sea el caso, según esas trayectorias, ¿no? Por ejemplo, si tomamos esto como el punto 1, nodo 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Y ustedes miran el recorrido, y aquí tienen que tener en cuenta, o sea, miren el recorrido eh, que van a hacer, ¿sí? Es decir, si yo miro el contorno, por ejemplo, si yo miro el contorno que va de 1 a 2, de 3 a 4 y de 4 a 1, ¿sí?
Si yo miro toda esta trayectoria para poder sacar el voltaje, o eventualmente también se va a sacar la corriente, el voltaje en cada uno, en este circuito, perdón, ¿no? En este circuito que es el más sencillo que nosotros tenemos. Entonces, vamos a hacerlo primero por este lado. Eh, Va a llevar a la misma respuesta y después lo simplifico para explicar lo que les había dicho acá de las fuentes, ¿no? Que las fuentes cuando son polos positivos es cuando están en polos iguales se resta y si están polos opuestos se suma. Entonces, bueno, si nosotros hacemos el análisis del voltaje, corríjanme si me equivoco, pero bueno, ustedes tienen una convención de signo, ¿no? Lo que vaya a favor de la corriente va a ser positivo, ¿sí? En el caso del resistor, si va a favor de la corriente, es decir, si yo miro la trayectoria 4 a 1, el voltaje que pasa a través del resistor va a ser positivo, pero si yo mirase, teniendo en cuenta que el sentido de la corriente es esta, ¿no? Si yo mirase de 1 a 4, tomaríamos esa diferencia de potencial en el resistor como negativo, ¿no? Y para el caso de la fuente, miramos si va eh, de positivo a negativo, ¿sí? Si miramos de positivo a negativo, sería la diferencia de potencial la tomaríamos como positivo, y si miramos de negativo, es decir, si miramos la trayectoria de 3 a 4, si vamos de negativo a positivo, tomaríamos esa diferencia de potencial como negativo, ¿sí? Bueno, entonces miremos, analicemos esta trayectoria. Si vamos de 1 a 2, ¿cómo sería la diferencia de potencial acá? ¿Cómo va de positivo a negativo? Voy a llamar esto, no lo voy a definir, voy a llamar esto voltaje 1, voltaje 2. ¿Listo? Entonces, de 1 a 2 la trayectoria va de positivo a negativo, me daría positivo. De 2 a 3 sería 0, no lo colocamos. De 3 a 4 iría de negativo a positivo, sería menos, ups, la diferencia potencial 2. ¿Sí? Y de 4 a 1, como va en sentido de la corriente, sería positivo el voltaje, la diferencia de potencial que pasa en la resistencia. Es decir, aquí sería, bueno, como esta es la resistencia equivalente, sería el voltaje total, ¿no? Y todo esto, como es una trayectoria cerrada, va a ser igual a 0, ¿sí? Tenemos el voltaje 1, tenemos el voltaje 2. Podríamos conocer el voltaje total, pero bueno, no es lo importante. Pero, por ejemplo, aquí ya podemos deducir lo siguiente. Si nosotros miramos el voltaje total, ¿sí? Es decir, por ejemplo, bueno, pasa esto al otro lado negativo, cambiamos aquí los signos, me daría la diferencia de potencial 2 menos la diferencia de potencial 1, ¿sí? ¿Qué es lo que decía el compañero? El voltaje, como tenemos estas dos fuentes, el voltaje total, y en este caso que tiene los polos positivos, se iban a restar. Es decir, aquí el voltaje total es de 14 volts. ¿Listo? Pero bueno, esto no era, digamos, no nos contribuye a lo que queremos realmente. ¿Qué es lo que queremos saber realmente? La corriente, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el voltaje es igual a la corriente, en este caso sería la corriente total, por la resistencia, en este caso que sería la resistencia equivalente en serie que calculamos. ¿Sí?
Entonces yo aquí tengo la resistencia equivalente, tengo los voltajes, puedo hallar la corriente total. Pues acá sería la diferencia de potencial, pasa la resistencia a dividir, Ajá. Listo. ¿Sí? Aquí esto es subrayado. Y esto, bueno, así es, digamos, como el método que les define el profesor para calcular el voltaje, ¿no? Le mira uno la trayectoria cerrada y define, bueno, puede calcular bien sea el voltaje o bien sea la corriente, dependiendo de qué tanto nos dé el problema. Entonces, bueno, si nosotros calculamos esto, aquí me va a dar la corriente. Y la corriente total es de 1.4 amperes. ¿Listo? Bien. Que la otra forma directamente hubiéramos podido hacer lo siguiente. Bien, yo se los dejo, ustedes ven cuál les parece más fácil. Pero por ejemplo acá podríamos haber hecho lo siguiente. Si nosotros queríamos ver cuánto es la corriente total, de entrada nosotros sabemos que la corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? En este caso el voltaje pues sería el voltaje total, ¿no? El voltaje que pasa por la resistencia. Y la resistencia pues en este caso es la que nosotros calculamos, que es la resistencia equivalente en serie. Aquí le conecta vendría siendo quién es este voltaje realmente, ¿no? Que directamente podríamos hacer lo que comentaba el compañero, y aquí es donde viene el truco, ¿no? Si nosotros miramos acá nuevamente, si miramos las fuentes como vienen, eh, en polos iguales, nosotros podríamos directamente deducir que el voltaje total va a ser la suma, perdón, la resta de esos voltajes, es decir, del mayor al menor. ¿Sí? Como vienen en polos iguales, de entrada nosotros podemos definir esto. Si viniera en contrario, es decir, si este fuera negativo y aquí, digamos, aquí fuera negativo y este fuera positivo, entonces de entrada el voltaje sería la suma de esos voltajes. Digamos, de manera así como directa. En el caso, claro, de cuando tenemos estas dos fuentes. ¿Esto? Bien. ¿Vamos claro hasta acá? Sí. Bueno. Ok, perfecto. Bien. Bueno, todo esto trae la corriente total. Entonces, ya aquí podemos ir deduciendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos la corriente total y sabemos que la corriente, bueno, aquí se divide, voy a llamar esto I3 y 4, ¿no? Y aquí nuevamente se junta y la corriente total. Entonces, la corriente en R1 y en R2 es de 1.4 amperes, por ejemplo, que ya podemos rellenar esto. 1.4 y 1.4. ¿Sí? Y podemos deducir directamente la corriente I3 y I4. En este caso, porque las resistencias son iguales, ¿no? Como la resistencia 3 y la resistencia 4 son iguales, pues entonces la corriente aquí que va a pasar se tiene que dividir de igual manera, ¿no? Es decir, que aquí sería
0,7 y aquí sería 0,7. ¿Sí? Entra toda la corriente total y se divide en 2. Ok, esto no es que siempre pase, ¿no? Pero en este caso porque las resistencias son iguales. Bien. Que también lo podríamos haber hecho, bueno, realizando algún cálculo, ¿no? Hubiera sido lo mismo. O también, bueno, hubiéramos podido decir lo siguiente, por ejemplo, en este circuito, como es en paralelo, podríamos decir que la corriente total es igual a la corriente I3 más la corriente I4, ¿sí? Y bueno, podríamos jugar un poco con eso. Bien, entonces ya con las corrientes, pues calculamos, se puede calcular los voltajes. Tenemos las resistencias. Entonces, bueno, ustedes nuevamente calculan allí, corroboran los datos. Yo les voy a dar aquí los resultados directamente para no brotar acá más. Aquí, por ejemplo, a 2,8. Aquí a 7. Y aquí, pues tiene que ser el mismo, ¿no? R3 y R4 son el mismo voltaje, entonces tienen que ser el mismo. R2, R3 y R4, R4.2. Bueno, nuevamente llenan acá la potencia. Bien. Hasta aquí claro, ¿verdad? Bien. La pregunta viene es acá. Pregunta que cuánto es el potencial, cuánto es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, ¿no? Todo eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Nuevamente es como analizar un poco las trayectorias, solo que en este caso no sería una trayectoria cerrada. Me explico. Yo lo que quiero calcular es la diferencia de potencial entre B, entre A y B, es decir, B menos A, ¿cierto? Esto lo podemos definir como delta de B de A. ¿Qué vendría siendo? A ver, vendría siendo esta trayectoria de acá. Solamente analizaríamos esta trayectoria de acá. ¿Cómo, eh, cómo la analizamos? Bueno, lo mismo que hicimos acá, por ejemplo. Un poco como lo que hicimos acá. Entonces, bien, si nosotros miramos este pequeño tramo, a ver, si nosotros miramos este tramo de acá, ¿cómo vendría siendo? Nosotros sabemos que la corriente, bueno, ya sabemos cuál es la dirección de la corriente y acá, pues realmente tendremos, estaría pasando por las dos resistencias que están en paralelo, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, si nosotros miramos la resistencia equivalente o miramos el voltaje en estos dos puntos, en estos dos componentes, perdón, es de 4,2. La pregunta es, ¿cómo vendría siendo? A ver, ¿cómo es el signo de ese? Voy a dibujarlo acá para explicarlo. Voy a dibujar todo este tramo como una línea recta, ¿listo? Es decir, aquí vendría la resistencia R3 y R4, ¿sí?
Voy a tomarlo de esta manera, como una sola resistencia. Hasta acá. Luego la esquina que viene, la fuente, ¿cierto? Y luego, bueno, un tramo que es que no hay nada, ningún otro componente, solamente el cable. Hasta aquí iría B. ¿Listo? Nosotros sabemos que la corriente va en esta dirección. Bien. Entonces, si nosotros miramos la diferencia potencial entre estos dos puntos, vemos que estamos analizando este punto de acá hasta acá, en esta dirección, la dirección de B. Entonces, como va en contra de la corriente, el voltaje que tomamos acá de la resistencia equivalente vendría siendo negativo, ¿no? Es decir, menos 4.2 volts. ¿Listo? Y luego, si analizamos lo que hay de acá a la fuente, ¿cierto? Aquí vendría de positivo a negativo. Como vamos de positivo a negativo, el voltaje de la fuente sería positivo, ¿cierto? Que vendría siendo la de 15 voltios. Y ya para el último tramo, que es este de acá, pues bueno, no hay nada, ¿no? Aquí esto de aquí no hay nada, no tenemos ningún componente, entonces cerramos esa trayectoria. Es decir, que la diferencia de potencial entre el punto A y B va a ser de 10,8 voltios. ¿Sí? Claro, hasta acá. Esto si lo queremos corroborar, agarramos el tramo, pero para el otro lado sería. Sí. Lo que pasa es que, bueno, sí, claro, se invierte los signos. Claro. Nos quedaría 8 volt más 7 más el otro volt y da también lo mismo. Ah, ok, usted dice sí. Ah, ok, ya entendí. Si tomamos por el otro, este otro pedazo de acá. Claro. Es decir, todo esto de acá. Sí. Todo este pedazo, pues pueden hacer el mismo análisis. Sí. Solo que, bueno, claro, mirando la fuente de acá, la fuente de acá, la resistencia de acá y la resistencia de acá. La resistencia 1 y la resistencia 2. Bueno. ¿Hay más dudas por ahora? Ok. Bien. Este es el problema 5. Dame un momentico. A ver. Por acá el problema 6. Sí, problema 6. Bueno. Nuevamente. Básicamente lo mismo. Bueno, ustedes acá obviamente calculan la potencia. Yo no calculo las potencias, pero es solo reemplazar. ¿Listo? Bien, entonces acá tenemos otro circuito. Otro circuito que es más interesante para mirar un poco digamos, las direcciones de las corrientes, cómo se comportan y demás, ¿no? Aquí vamos a hacer un poco un análisis algo diferente. Entonces, bueno, pide lo mismo, calcular la corriente, el voltaje y la potencia. Aquí la cuestión es, ¿y cómo se arman esas ecuaciones? ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a armar esas ecuaciones? Entonces, vamos a mirarlo desde otro ángulo. Vamos a mirar un poco como lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces voy a definir algunos puntos, ¿cierto? Algunos nodos. Y los voy a enumerar de la siguiente manera. Este sería 1, este sería 2, 3, 4,
5 y 6. ¿Listo? Nuevamente, positivo, negativo, positivo, negativo. Y aquí lo vamos a ver así. Si miramos la corriente que va a salir por acá, voy a llamarlo esto, vamos a llamarlo la corriente I1. Y miramos la corriente que sale por acá, vamos a llamarla I2, ¿cierto? La resistencia 2. Bien, entonces, la corriente I1 sigue esta trayectoria, pasa de 1 a 2, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la corriente I2, pasa de 5 a 2. Cuando llegan acá, sale una tercera corriente. Bueno, para ser más exacto, la corriente I1 y I2 se van a sumar. Y tenemos aquí la corriente ya vemos la I3, bueno, por acá. I3. Me dicen si se ve bien o pronto se ve muy pequeño, no sé. A ver, Está bien así. ok. Bien, entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos I1, I2, cuando llegan a este nodo, pues las corrientes se suman y tendríamos I3. Cuando llega acá al nodo número 5, I3, pues tendríamos I2, nuevamente aquí, I1, ¿no? Sigue el circuito, ¿cierto? Bien. Perdón. Entonces, la primera relación que podemos armar es la siguiente. Ya de entrada sabemos que I3 es igual a I1 más I2. ¿Listo? Esa es la primera relación que tenemos en cuenta. Bien. Ahora lo que nosotros miraríamos es analizar las trayectorias, ¿no? Es decir, analizaríamos esta malla de acá y analizaríamos toda esta malla de acá. ¿Listo? Es decir, la trayectoria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 1, y la trayectoria que va de 1 a 2, a 5, a 6 y a 1. ¿Listo? Para poder armar nuestras ecuaciones. Bien, entonces si miramos la primera trayectoria, que sería la más larguita, que sería de 1 a 2, a 3, a 4, pues, a 4, 5, 6 y vuelve a 1. ¿Listo? Si analizamos esas trayectorias, vemos lo siguiente. Bueno, de 1 a 2, el voltaje es 0. No hay nada. De 2 a 3, 0. De 3 a 4, tenemos la resistencia número 3. Y como va a favor, voy a llamarlo acá, como va a favor del a favor del corriente, perdón, el voltaje sería positivo. Es decir, sería B3. De 4 a 5 sería 0, de 5 a 6 sería 0, y de 6 a 1 tenemos la fuente y tenemos la resistencia 1, ¿no? Si miramos la fuente va de negativo a positivo, entonces, bueno, aquí no definí esto sería, llamamos la fuente delta de B1 y 2. Bueno, sería de negativo a positivo, entonces aquí sería la diferencia potencial, sería negativa. Y la resistencia 1, pues va a favor de la corriente, entonces el voltaje sería positivo. Esto sería B1. Y todo esto, pues como es una trayectoria cerrada, todo esto, el voltaje sería igual a 0.
¿Listo? ¿De acá qué podemos sacar? Podemos sacar lo siguiente. Podemos decir que tenemos que el voltaje 3 sería, bueno, la resistencia por la corriente 3, es decir, resistencia 3 por la corriente 3. El potencial 1, que es el único que conocemos, lo pasamos al otro lado, y aquí sería más la resistencia 1 por la corriente 1, y esto igualado, no estaba negativo, pasa a ser positivo, por delta de B1, que es el único valor que conocemos realmente, ¿no? Que es de 10 voltios. Tenemos la resistencia 3 y tenemos la resistencia 1, pero no conocemos la corriente 3 ni la conocemos la corriente 1. ¿Listo? Entonces, bueno, esta sería primera ecuación. Bien, ahora si miramos la trayectoria número 2, que va a ser entre, bueno, vamos a tener acá, de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 1. Profe, una pregunta. Sí, Si yo en el examen decido hacer un circuito equivalente con una sola batería, ¿está bien o tenemos que hacer de esta forma los ejercicios? Entonces usted me dice que lo toma que toma las dos baterías, hace la equivalencia, digamos, sí se puede. O sea, ustedes saben que hay varias formas de resolverlo, ¿no? O sea, para poder resolver un circuito hay muchas formas, realmente. No, no necesariamente lo tienen que hacer por acá. Como ya habíamos visto bastante sobre esto, ¿no? Que reducir el circuito y demás. Entonces acá decidí solucionarlo eh, por trayectorias. ¿Listo? Lo que sería por mallas. Sí, bien. La pregunta era a ver si valía hacer circuito equivalente o no estaba dentro de los temas. Pero bueno, está bien, gracias. Ok. Eh, bien. ¿Dónde iba? Ah, ok. Entonces estamos armando esta trayectoria acá. Entonces si miramos de 1 a 2 es 0, de 2 a 5 tenemos la resistencia 2 y tenemos el voltaje, la fuente número 2. Es decir, la resistencia 2, a ver cómo va, la corriente va, si nosotros miramos la trayectoria de 2 a 5, en la resistencia 2 va en contra de la corriente, entonces el voltaje aquí sería negativo. Más, como va de positivo a negativo, tomaríamos el voltaje de la fuente como positivo, diferencia de potencial 1. Luego, si miramos 5 a 6, 0, y de 6 a 1, nuevamente tenemos la fuente 1 y la resistencia 1. Como va de negativo a positivo, sería menos. Y como va la resistencia 1 va a favor de la corriente, sería VO. Y todo esto igual a 0. Bien, nuevamente armamos las ecuaciones. Bueno, nosotros sabemos, me equivoqué acá. Esto es la fuente 2 de esto. Conocemos el valor de la fuente 2, la diferencia de potencial de la fuente 2 y la fuente 1. Una es de 10 y la otra es de 12. Entonces, rearmando un poco las ecuaciones, me quedaría
B1, bueno, B1 sería la resistencia 1 por la corriente 1 menos la resistencia 2 por la corriente 2. Y todo esto igual a menos 2. Menos 2 volts. ¿Sí? Sería 12 menos 10, pero como pasa al otro lado, me quedaría negativo. Bien. A ver cómo estamos de tiempo. Esta sería la ecuación 2. Bien, acá. Listo, aquí ya es ver cómo yo puedo encontrar mis incógnitas, que serían básicamente las corrientes, ¿no? Para ello, voy a tomar lo siguiente. Y es que la corriente 3 está en esta ecuación. Yo sé que es la corriente 1 más la corriente 2. Entonces esta ecuación 1 quedaría un poco como la resistencia 3. Bueno, voy a reemplazar los valores de las resistencias aquí. Puedo simplificar más esto. Por ejemplo, acá la resistencia 3 es de 12 ohms. Y 3 es I1 y 2. Entonces sería 12 multiplica I1 más 12 multiplica I2 más R1 por I1. Y R1 equivale a 4. Y todo esto igual a la diferencia potencial de la primera fuente, que sería 10 voltios. Como aquí tenemos I1 y 1, pues esto me quedaría como 12 y 2 más 16 y 1. ¿Eso? Si yo reemplazo acá los valores de las resistencias también, me quedaría R1 vendría siendo de 4 por I1 menos R2, que tiene una resistencia de 3. Voy a llamar esto aire. Bueno, ya, con esto podemos calcular las corrientes. Ya acá esto es simplemente un sistema de ecuaciones y yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Por ejemplo, acá tengo menos 3 y 2, ¿cierto? Si yo miro acá, tengo 12 y 2. Entonces lo que puedo hacer es que a la ecuación A, la voy a sumar con la ecuación B, pero esa ecuación B la voy a multiplicar todo por, en este caso la voy a multiplicar por 3, por 4, perdón. ¿Sí? Entonces a toda esta expresión la multiplico por 4. Y luego le sumo la ecuación A. ¿Para qué? Pues a la hora que yo multiplique esto, bueno, aquí me quedaría 8, 4, 3, 12. Y como sería menos 12 y 2, cuando yo sume esta, pues se me van a cancelar, ¿no? Es decir, esta aquí me va a quedar así. 4, 16, 1 menos 12 y 2 menos 8 volts, ¿cierto? Cuando yo sume estas dos ecuaciones, pues me va a quedar que esto y esto se me va a cancelar. Y 1 y 1 se suman. Me quedaría
32 y 1 igual a menos 8 volts. ¿Sí? Y aquí ya podría calcular I1. Que sería 8 sobre 32. ¿Sí? Profe, pero al multiplicar por 4 no pasaría a ser menos 8 volts y después al sumarlos te quedaría menos 2, perdón, 2 volts. Ah, perdón, se me olvidó sumar el otro lado. Sí, tiene razón. Yo sí hacía algo aquí no me cuadra. Claro, aquí sería menos 8, pero aquí en esta ecuación A tengo 10, ¿no? Entonces me quedaría 2 volts. Sí, perdón. Entonces aquí sería 2 sobre 32. Sería aquí volts y aquí 32, pues eso tiene unidades de ohmios, ¿no? Y eso debería darles aproximadamente 62.5 miliamperios. ¿Listo? Bien. Sí, ya ahí con estas dos ecuaciones podemos calcular esas corrientes. Ya calculamos la corriente I1, pues lo mismo hacemos para calcular I2. Solo que en vez de sumar, o sea, hacemos este producto, básicamente tendríamos eh, esta ecuación de acá. I2. Ujú. Tendríamos esta ecuación de acá. Sí. Vamos a llamarla. Ya me envolví con la ecuación. Bueno, no pasa nada. Esta ecuación A, vamos a llamarla, nombrar esto como B. Entonces, en vez de sumarla, lo que hacemos es restarla, ¿no? A le restamos B, de tal manera que se me va a cancelar la corriente I1, ¿sí? Entonces, si yo le resto, acá, por ejemplo, sería menos, todo esto me quedaría positivo. Sería 28, acá me daría como... Ujú. A ver, pero aquí que me confundí con esto. Ah, sí. Menos aquí me daría todo esto positivo y acá se sumarían de tal manera que me dé 24 por la corriente I2. Como esto pasaría a ser positivo, me va a quedar 18. Todo igual a 18. De tal manera que la corriente I2 va a ser igual a 18 sobre 24. Nuevamente estos son volts, estos son ohmios. I2 me va a dar 750 miliamperios. ¿Listo? Y ya con la corriente I1 e I2
Y pueden calcular la corriente I3, que es la suma de las dos corrientes. ¿Sí? Profe, a mí yo hice el circuito paralelo y en algo me debo haber equivocado porque me da todo distinto. Le hago una pregunta, a ver si me equivoqué. El circuito paralelo a mí me quedó como que es una batería de 2 volts, que primero pasa por R2 y después pasa por el paralelo de R1 y R3. ¿Estaría bien ese circuito? Espera a ver si le entiendo. Se lo explico de nuevo si quiere. Usted me dice que tiene una fuente, ¿cierto? Sí, Lo define como una sola fuente de 2 volts. de 2. Entonces, primero del positivo vamos a R2. O sea que aquí sería este R2. Y después voy a un paralelo de R1 con R3 y vuelvo al negativo. ¿Está mal lo que hice? Sí, o sea, básicamente, a ver, yo no entiendo. O sea, esto sería como tener lo siguiente. Yo si tuviera esto acá, dos fuentes que están conectadas básicamente. Tendría esto de acá. Estos comparten el mismo nodo. El problema es que estos serían paralelo. Estos de acá sí estarían en paralelo. Pero esta tercera sí debería dar, en principio sí. No, yo lo que veo en paralelo es R1 con R3. Y la equivalencia del paralelo de R1 con R3 estaría en serie con R2. Ese es el circuito equivalente que yo pensé. No sé si me estoy equivocando. A ver, me toca Si revisarlo. si es así, los resultados no dan. Con lo que vimos, no sé. Sí. A ver. Aquí tocaría mirar a ver bien. Porque a mí me parece que estos dos de acá, bueno, sí, R1 y R2, no. No. Tengo que mirarlo bien porque no estoy muy seguro al respecto. Que aquí cuando ya se coloca otra fuente, sí, entiendo que esta fuente yo la puedo tomar como una sola a la final, ¿no? Pero tendría que ver cómo descomponer acá estas resistencias. Lo que sí es, bueno, ahorita no le podría responder, lo que sí es seguro son los valores que tengo acá, ¿sí? Según el análisis. Ok, debo haber hecho mal el circuito equivalente, entonces me va a estar ¿Cuánto le equivocando. da la corriente, pues, de casualidad? Y un tercio me da en R2. En En realidad R2, la corriente total, porque, la corriente como total le yo lo da un planteé, tercio. claro, porque como yo lo planteé, R2 está en serie con el paralelo de las otras, entonces la corriente total pasa por R2, pero debo haber planteado mal el circuito equivalente, entonces. Es posible. Tocaría mirar. Es que Yo no. después si quiere le mando una foto de lo que hice acá y... Vale, 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 vale. claro. Ok, ok, perfecto. Mejor. Bueno, pero también lo solucioné así. Bueno, entonces ahí ya con las corrientes uno y 2 tenemos la corriente I3 y ya calculando todas las corrientes podemos calcular los voltajes 1, voltaje 2 y el voltaje 3 en bueno, cada una de las resistencias. ¿Listo? Bueno, ya no me da la voz. Vamos a dejar hasta acá. ¿Quedó dudas por acá en esta partecita? No. Ok. Entonces acá es, nuevamente, armar las ecuaciones. Después de que uno ya tiene las ecuaciones, se puede plantear las soluciones
claro, respetando algebraicamente todo lo que corresponde, ¿no? Bien, entonces me quedaron. ¿Cuántos problemas me quedaron? Creo que 2. El problema 7 no va. ¿Listo? El problema 7 no va. Creo que no tiene mucho que ver con el tema. Quedaría el problema 8 y el problema 9, ¿no? Estos dos son sencillos. Bueno, el último no, perdón. El 8 es más sencillo. Por favor, solucionen o traten de solucionarlo. El 8 y el 9, más que nada. El 9, pues ya con lo que hemos visto de los diferentes circuitos, pues no debería eh, corresponder mayores problemas, pero bueno, la idea es eso, que lo practiquen. Aquí lo único medio extraño, entre comillas, es que tenemos las resistencias, que nos dan las resistencias internas de cada una de las fuentes, ¿no? Pero es lo único, no es tan raro a la final. Entonces, por favor, hagan ese ejercicio del 8 y el 9. Y el martes, bueno, si tienen dudas sobre el problema, trataré de solucionarlo lo más rápido posible y para así poder continuar con el práctico número 6, que es el de campo magnético, ¿no? ¿Ya terminaron de ver todo lo de campo magnético? No, lo empezamos hoy. Ah, pero no lo han terminado. Ok. Eh, bien. Entonces quedamos por ahora así. Revisen esos dos problemas. Cualquier duda me consultan. Envían un correo o algo. Y Ya me di cuenta que hice mal el circuito equivalente. Listo, gracias, profe. Después voy a ver si lo puedo hacer. por favor envíeme ese para yo verlo y ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? Bueno, entonces si no hay duda por ahora, nos vemos en la próxima clase. Tengan buen fin de semana y cuidado, no salir por ahí. Mucho virus. Buen fin de gracias. Chao. Gracias, Chao. profe, hasta luego.